Hoy nos visita Marta Jiménez, escritora madrileña y autora del poemario La Edad Ligera, de la novela Los Nombres Propios y del libro de relatos No Todo el Mundo. Fue seleccionada para la residencia de escritores en la Cité Internacional de Art en París y ha colaborado en diversas revistas literarias, así como en el libro colectivo Querida Teresa. Actualmente vive en Madrid, donde imparte talleres de escritura. Con ella hablaremos de Los Nombres Propios, una novela que camina entre la ternura y el desgarro, entre la nostalgia y la lucidez. La voz protagonista le habla a su amiga imaginaria, Belaundia Fu, pero en realidad nos está contando cómo se construye una identidad desde las pequeñas cosas, los amores, las pérdidas, los vínculos familiares, los miedos y los nombres. Bienvenida, Marta, Muchas gracias. a nuestra casa de puño y letra. Gracias. Vamos a conocerte un poquito, la Marta escritora, y quería empezar preguntándote, pues, ¿cuándo empiezas a decir quiero dedicarme a escribir? O no sé si hay un momento crucial que dices, La verdad es que no hay un momento crucial. Siempre quise dedicarme a escribir. Es como la historia típica, pero me encantaba escribir de niña. O sea, yo para jugar escribía libros y les hacía la portada y los encuadernaba. Entonces creo que el deseo siempre estuvo ahí. Sí que hubo un momento de decir, hay que intentarlo en serio, ¿no? O hay que... Cuando estaba acabando mi primera novela, pues sí que yo creo que en la precrisis de los 30, así como con 27 o 28, era como, a ver, si me quiero dedicar a esto, pues hay que ya intentar cerrar en serio un libro e intentar profesionalizarlo de una manera más contundente, ¿no? Porque, bueno, pues me he estado presentando a concursos de relato, a concursos literarios más pequeñitos, pero bueno, sí que existió ese momento de hay que dar un golpe en la mesa con esto, ¿no? Sí. ¿y guardas algunos de esos escritos? Sí, lo guardo casi todo. Bueno, me da muchísima pena porque recuerdo un cuaderno que tenía lleno de poemas que en un momento dado de la adolescencia tiré porque me dieron como mucha vergüenza y los tiré, pero creo que es lo único que he tirado. Luego en el ordenador conservo muchísimos textos y conservo también a lápiz y demás los libros que hacía y que encuadernaba y tal, sí. Qué bonito. Sí. ¿Qué otras crees que te han influido más en tu carrera, no solo en esos inicios, sino también hasta ahora? Pues mira, con toda sinceridad, lo que más me han influido son autores, porque yo he crecido con un canon de autores, esa es la verdad, o sea, si tengo que responder honestamente a la pregunta, de niña y de adolescente sobre todo, Mm. pues entré a la literatura por Cortázar, bueno, yo estudié filología hispánica, a mí me gusta mucho la literatura clásica, leí muchísimo a Cervantes, a Dante, a Garcilaso, a Lorca, y son autores que me han influido mucho. Casi todas las autoras llegaron un poco más tarde, aunque es verdad que de libros infantiles hay algunas, ¿no? Desde luego de niña leía a Elvira Lindo y a J.K. Rowling, indudablemente. Y luego, siempre lo digo, que es revelador y da un poco de tristeza y bueno, es bonito al mismo tiempo. La primera escritora que a mí me influyó, que yo dije, ah, mira, se puede ser escritora y se puede hacer esto, era la Jo March de Mujercitas, ¿no? En la peli con Winona Ryder, ¿no? Que era la que yo vi de niña. Que claro, es revelador que fuera una escritora de ficción, pero bueno, ahí estaba Sí, sí, May Louise sí. Alcott detrás, ¿no? Y, y claro, yo lo veía y yo decía, pues si yo soy esa, ¿no? Yo hago también los teatrillos con mis hermanas y yo, con mis primas, con mis hermanos y yo también tampoco veo tanto esa vida con lo que sueño no es con ser madre o con casarme o con, ¿no? Sino con escribir y me acuerdo que era un personaje de Ujú. ficción pero que me impactó mucho también, ¿no? Y luego, por supuesto, pues no sé, me encanta y he leído y me han influido mucho, pues no sé, desde Joan Didion, Emily Dickinson me Mm. encanta,
Últimamente he leído también bastante a Maggie O'Farrell, que también me ha gustado mucho. No sé, pero me gusta dar la respuesta sincera porque, bueno, ese ha sido el recorrido. Bueno, hay una evolución Claro. también. Sí, sí, sí. Coincidimos en algunas. Sí, sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿eres una persona con una rutina muy marcada a la hora de escribir? ¿Tienes alguna manía? ¿Cómo es Marta escribiendo? Pues depende bastante de la fase del libro en la que esté. Me he dado cuenta a base de responder a esta pregunta que no sé si depende tanto de mí como del momento del libro. Cuando estoy empezando un libro, me lo pongo un poco fácil. Yo escribo mejor por las mañanas, trabajo mejor por las mañanas, entonces intento despejarme las mañanas y ponerme un poco de me levanto, hago ejercicio, me pongo un café y me pongo a escribir, ¿no? Cuando ya estoy en el libro, cuando ya tengo el tono, cuando ya tengo el narrador, yo ahí puedo escribir ya en cualquier lado y lo hago, ¿no? De día, de noche, en trenes, ahí ya es más fácil y estás un poco en velocidad de crucero, que yo digo. Ujú. Y terminando el libro, las correcciones y tal también es más sencillo. Lo que más me cuesta es arrancar un proyecto y ahí es cuando sí que intento buscar bien los ratos en los que sé que estoy más despejadita y más lúcida, Mm, pero no tengo muchas manías más allá de eso, la verdad. ujú. ¿Y cambia mucho cuando es más un relato o es novela? Mm, igual sí, bueno, la novela exige un compromiso más largo, es así. Ujú. Em, el relato luego tiene otras cosas. Yo acabé súper cansada en los relatos, por ejemplo, de empezar y terminar todo el tiempo, ¿no? Había que escribir Sí. muchos comienzos y muchos finales, pero la novela exige un compromiso más largo y tener un panorama como más amplio en tu cabeza todo el tiempo. Ujú. Em, entonces, a nivel de estructura y a nivel de... También un poco a nivel de... No me voy a cansar yo de este tema, de estos personajes, o sea, requiere, creo, una obsesión mayor Ujú. que los relatos. Ujú. ¿Qué temas te interesa contar, explicar, indagar? Pues yo creo que los que acaban saliendo en todos mis libros, me interesan muchísimo las relaciones personales, me interesan mucho las relaciones familiares, la comunicación, el lenguaje entre los seres humanos, lo que entendemos, lo que no entendemos, em, cómo miramos cada uno el mundo, qué es la realidad si cada uno está viendo una cosa. Mm. Un poco todo esto, ¿no? Que se puede abordar, creo, desde historias distintas o desde lugares distintos, pero son los temas en los que acabo cayendo siempre. Ujú. ¿Y consideras que hay una voz femenina o es una etiqueta que vamos poniendo? Em, a ver, yo creo que podemos hablar de una mirada femenina de las cosas y del mundo que no tienen por qué tenerla las mujeres solamente. Es decir, bueno, culturalmente hemos venido hablando, ¿no? De lo femenino y lo masculino y si entendemos un poco estos conceptos como los podemos entender en el arte o en cualquier otra cosa, creo que sí, claro, podemos hablar de una mirada más femenina o de una sensibilidad más femenina que la pueden tener también algunos hombres y no todas las mujeres, ¿no? No creo que sea tanto una cuestión de la persona que está escribiendo, sino desde el lugar desde el que estás mirando, ¿no? Ujú. Em, con la con el aumento de mujeres escribiendo, pues han irrumpido, ¿no? Nuevos temas y nuevas miradas, pero creo que es peligroso también como agrupar a todas las mujeres en una mirada, porque eso tampoco es así, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay también algunos escritores varones que quizá tienen una sensibilidad más femenina y escritoras que tienen una sensibilidad más Mm, masculina y está bien también, ¿no? Es ujú. interesante. Hacemos un viaje hacia el futuro. ¿Vale? ¿Cómo te gustaría que te recordaran o que te leyeran los lectores dentro de 60, 70 años? Con interés y entusiasmo, yo qué sé, igual que ahora. Sí, claro, uno siempre quiere que le lean, ¿no? Con atención, con interés y con entusiasmo. Para cerrar este primer bloque, ¿has traído un objeto? He traído un objeto, me habéis pedido un objeto y te decía antes fuera de micro que me sentía muy poco original y me he dado cuenta de que tengo pocos objetos significativos Pero es o muy relevantes especial este en mi objeto. casa, pero he traído esto, que no sé si se ve bien aquí, lo estoy enseñando bien.
Es mi primer libro, el primer libro que recuerdo, con el que yo recuerdo haber hecho una conexión así especial, supongo que tuve alguno antes, pero que se llama Los habitantes de Llano Lejano, Ujú. que es un cuento que está medio escrito en verso en realidad. Y es bonita la historia porque a mí me encanta este libro, de pequeña me encantaba, ha sobrevivido a todas mis mudanzas, a la limpieza de libros infantiles que haría mi madre alguna vez. Y por supuesto yo no tenía ni idea del autor ni de nada relacionado con el autor porque de niña no te fijas en esas cosas, ¿no? Y con un poemario yo gané un Accessit del premio Adonais y Ujú. ahí fue cuando me enteré de que Carlos Murciano, que es el autor de Los habitantes de Llano Lejano, también había sido Ah, mira. poeta y premio Adonais y tal. Entonces es bonito Hay porque una conexión. he cerrado el círculo de mayor, sí. Marta, cariño, ¿con quién hablas? Hablas conmigo y es trampa. Es trampa que yo te entienda. Yo no cuento porque soy solo una voz a la que tú has decidido poner nombre, una voz que en cierto modo todo el mundo tiene. Bueno, todo el mundo no. También te darás cuenta de eso un día. A esa gente, a la que no tiene voz, la vas a llamar aburrida, pero aún no. No sabes lo que es el aburrimiento. Lo sabes, pero no lo nombras, así que no lo sabes. A mí sí me nombras. Eso es verdad, no lo hace todo el mundo. Me nombras y dejo de ser solo una voz. Soy tu mejor amiga. ¿Cómo no voy a serlo si me nombras? Con Belaundia Fu, respondes. ¿Y qué te cuenta? Muchas cosas. Todo. Te arrimas a la abuela, que es alguien que también te entiende, casi tanto como yo. Igual que yo, digamos. Pero además de voz, tiene cuerpo. El cuerpo. Tu cabeza entre tus muslos cuando haces una voltereta. Tus manos a través del agua. Tu pelo. Las costras en codos y rodillas. La mano de la abuela contra tu frente. El cuerpo tiene, sin duda, sus ventajas. Marta, muchas gracias por quedarte un ratito más en nuestra nueva casa ampliada para esta temporada de Puño y Letra. Encantada de estar por aquí. Qué bien que estés porque teníamos muchas ganas de hablar de los nombres propios contigo, una novela que además nos ha marcado tanto a Clara como a mí y empezar contigo la verdad es que es un auténtico honor y nos hace mucha ilusión. Qué bien. Vamos a entrar precisamente en materia. Yo hace un ratito estaba leyendo un fragmento de la novela, pero para aquellas personas que no hayan leído aún los nombres propios, aparte de no saber a qué están esperando, queremos darles un poquito más de información. Cuéntanos, ¿quién es Marta? ¿Quién es Belaundia Fu, que es un personaje muy importante dentro de toda la historia? Y cómo podemos explicar en 4 líneas qué es los nombres propios. Bueno, Belaundia Fu es la amiga invisible de la protagonista y es la narradora del libro. El libro yo diría que es una historia de crecimiento que narra la infancia, la adolescencia y la juventud de una niña, luego adolescente y luego chica o mujer. Y, y creo que la peculiaridad que tiene es esa narradora, que es su amiga invisible, de modo que el libro pues establece un poco como un diálogo con una misma, ¿no? La propuesta del libro es hacer del monólogo interior un diálogo interior y, y bueno, es ese viaje de crecimiento en el que como lectores acompañamos a la prota y vamos viviendo un poco con ella todo lo que le pasa. A través de esa amiga invisible vamos conociendo la historia de Marta, desde que es una niña hasta una mujer. ¿Se llama Marta? ¿Toda similitud es pura coincidencia? ¿No tiene nada que ver? No, tiene todo que ver y tiene nada que ver. Pues hay muchísimo de mí, de mi vida y de mis circunstancias y también hay mucho de inventado. Yo siempre lo digo, la vida no tiene sentido ni orden y una novela tiene que tenerlo y para eso pues también hay que inventarse muchas cosas, ¿no? Entonces tiene muchas cosas de mí y tiene también personajes y eventos ficcionalizados pues para que la historia tenga sentido, digamos.
Rescató un momento lo que decías antes, ¿no? Sobre Belaúndia Fu, esa narración en segunda persona, creo que es clave. No estamos acostumbrados muchas veces a leer utilizando esta persona. ¿Era algo que tenías clarísimo desde el principio? ¿En qué momento tomaste esa decisión? No, yo empecé a escribir la novela en primera persona y me aburría yo solita. Me parecía que lo que leía ya, lo que estaba escribiendo y luego releía ya, ya lo había leído en otros sitios y que no me resultaba muy interesante. Em, y la segunda persona llegó pues a base de reflexionar sobre el tema. El personaje de Belaúndia Fu siempre estuvo ahí y hubo momentos en que la narración se me iba a segunda espontáneamente, que es algo que hacemos a veces oralmente también cuando hablamos. Yo te puedo decir a ti, ¿no? Claro, es que es increíble, vas al banco por la mañana y no te atienden, ¿no? O sea, en ese giro como un poco oral, caía a veces el texto y bueno, valorando toda una serie de cosas que tenía que resolver, de cómo jugar con el tiempo también, me interesaba que en la primera parte, aunque fuera el retrato infantil, pudiera haber también alusiones a la adultez, que no fuera solo la historia de una niña. Y entonces, como valorando toda esa serie de cosas, pues un día se me ocurrió. Es muy difícil explicar cómo surgen las ideas, pero un día dije, la narradora es Belaúndia Fu. Y bueno, al final del libro hay también un cambio de narrador, ¿no? Y casi que Belaúndia Fu está para poder hacer ese cambio de narrador, que es, creo, lo que verdaderamente cuenta la novela, cómo nos adueñamos de nuestra propia voz. De hecho, Belaúndia Fu nos permite también esos flash forward de esas miradas hacia adelante, ¿no? En el momento en que te está diciendo, "Ah, estás preocupada por esto, eres solo una niña, pero de aquí 3 años te pasará esto, de aquí 4 te pasará esto, de aquí 10". Y estos pequeños saltos es como poner una mirada adulta, de alguna manera, cuando todavía estamos conociendo a Marta niña o a Marta adolescente, ¿no? Sí, totalmente. Y al mismo tiempo es un poco como cómo funciona la identidad y cómo funciona la memoria, ¿no? Las cosas nos suceden secuencialmente, nos suceden una detrás de la otra, pero luego las recordamos todas un poco como un collage, ¿no? Las recordamos, podemos recordar con tanta intensidad lo que nos pasó con 4 años que lo que nos pasó ayer, o esta cosa con la que juega mucho la novela, de que te hacen daño con 28 años y eso te remite a cuando te hicieron daño con 17 y eso te remite a cuando te hicieron daño con 8 años, ¿no? O sea, creo que la identidad se construye más así, como un caleidoscopio, que como una línea progresiva. Y ese era un poco también lo que pretendía reflejar con esos saltos temporales, ¿no? Que al final, dentro de la cabeza, el tiempo es todo al mismo tiempo. Tiene un punto a nivel de estilo de costumbrismo, pero todo como muy íntimo, ¿no? Estamos hablando de cosas tan importantes como es hacerse mayor y construir la propia personalidad, pero lo haces desde las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Hablamos de algo muy grande desde lo pequeño, es algo totalmente buscado. Entiendo que te gusta poner esa lupa ahí, ¿no? Me gusta y es lo que se me da. A veces a los escritores nos preguntáis cosas como si todo lo eligiéramos y yo creo que es lo que sé hacer. Fijarme en lo pequeño y fijarme en los detalles. Es verdad que sí que creo, ¿no? Que lo pequeño constituye mucho, es decir, em, es fácil fijarse en las grandes gestas o buscar como grandes puntos de inflexión, pero uno es lo que hace cada día y, y las relaciones con los demás se van forjando en el día a día y en las cosas pequeñas, ¿no? Entonces esta mirada me interesa y también es un poco la que por defecto traigo de fábrica. Y es a partir de ahí que construyo historias más grandes o que intento contar cosas más grandes. Quería preguntarte por el título, también los nombres propios. Se va viendo a lo largo de la novela también como esa necesidad de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y Mm. incluso a veces que cuesta. Sí, totalmente. El título me vino muy al final y, bueno, también era un título que me parecía que lo reunía todo, porque está esta cosa en la novela de las palabras, de cómo nos relacionamos con el mundo a través del lenguaje, de cómo crecer es aprender a nombrar y aprender a nombrar, digamos, desde una misma, no desde lo que los demás nos cuentan. Pero luego además cada capítulo tiene el nombre propio de uno de los protagonistas.
los miembros de la familia no tienen nombre, son la abuela, papá, mamá, hasta el final, que adquieren su nombre, ¿no? Entonces hay una parte también en la que crecer es darte cuenta de que mamá no es solo mamá, la abuela no es solo la abuela, también son unas personas de carne y hueso con sus movidas y de repente vi el título y como que encajaba desde tantos lugares con la novela que me pareció que lo teníamos. Totalmente. Decíamos 4 nombres propios para 4 episodios, que además son 4 etapas vitales de la vida, ¿no? Sí, sobre todo 3, ¿no? 3 y una coda, yo creo, pero claro, tenemos toda la época de la infancia en la que, si volvemos a lo que hablábamos del título, no sabemos cómo se dicen las cosas, preguntamos cómo se dice esto, cómo se dice aquello. La etapa de la adolescencia en la que nos creemos que ya no sabemos cómo se dice todo. Y, y la etapa final en la que comprendemos que no tenemos ni idea de cómo se llaman las cosas y en las que empezamos a intentar decidirlas, a intentar nombrarlas desde nuestro criterio y desde nuestra vivencia más que desde la de los demás, ¿no? Que es un poco en lo que consiste crecer también. En la infancia el referente es la familia, los padres, en la adolescencia los amigos y llega un momento en que dices, bueno, más allá de los padres y de los amigos, ¿qué quiero yo, no? Y luego, atravesando todas esas etapas, está este personaje tan importante que no sé cómo no hemos mencionado todavía, que es la abuela, em, que también funciona en ese recorrido de crecimiento, ¿no? Porque la abuela tiene una relación muy especial con esta niña, pero es un referente imposible al mismo tiempo, ¿no? Ujú. La protagonista quiere un referente que le diga cómo tiene que hacer las cosas, pero la vida de esta abuela y de esta niña son tan distintas y el carácter de esta abuela y de esta niña son tan distintos que el referente es difícil, ¿no? de aplicar y, y bueno, al final del libro también, como de cualquier referente, pues nos tenemos que independizar también de él, ¿no? Totalmente. Yo quería hacer un poco, entrar un poquito en cada bloque. Me había guardado a la abuela precisamente para Claro. estrenarla en el primero, porque ahí ya es donde ves, en el primer, que es donde aparece Belaúndia Fu por primera vez. Mm. Aparece la abuela y vemos esa relación tan entrañable que tiene con Marta, pero sobre todo creo que es un primer episodio que debe remover mucho a toda una generación. La gente de 30, entre 30 y 40 años se debe sentir muy interpelada en ese primer bloque, sobre todo, que es donde encuentras más referentes, entre el primero y el segundo, y la adolescencia también, ¿eh? No sé, a nivel de feedback, ¿qué te ha llegado sobre todo y por qué es tan importante ese punto de partida y esa infancia que te marca de entrada? Pues, totalmente. Hay muchísimos lectores y lectoras de entre 20 y 40 que se han sentido muy identificadas, pero tengo que decir que también en realidad personas de otras edades, ¿no? Recuerdo que me escribió un señor bastante mayor diciéndome, bueno, es que la infancia que narras cuando hablas de los raspones en las rodillas y de... No, yo creo que hay cosas que las hemos vivido todos. Claro, todos los libros tienen que estar fijados en un tiempo y en un Mm. espacio, pero yo he intentado ir al mismo tiempo a esas cosas que nos son universales, ¿no? La infancia, los veranos, la abuela, la familia, el primer amor, la primera muerte, son como partes de la vida que creo que todos hemos vivido, pero sin duda, em, bueno, esa infancia que ya es vintage porque no hay tecnología Sí. y esa infancia, bueno, esa cosa de crecer en la ciudad pero tener un pueblo, o tener Ujú. un campo, tener, digamos, el mundo rural frente al urbano, y esa cosa de que te cuiden los abuelos y de estar allí todos en la casa del pueblo con los primos, yo creo que sí que ha tenido como muchísimo eco en algunas generaciones, ¿no? Y sí, es gracioso porque, bueno, hace ya algunos años desde que salió este libro, pero cuando yo hacía la promoción, todos los periodistas me preguntaban, ¿qué hay de ti en este libro? El libro habla de ti. Y todos los lectores lo que me dicen es, el libro habla de mí. Entonces, me gusta el círculo, ¿no? Digo, me dan ganas de poner en común a los periodistas y a los Sí, lectores, ¿no? poneros a hablaros de Claro. vosotros. Totalmente, yo creo que además, sobre todo en el primer episodio, bueno, el primer capítulo, es muy fácil. Además, hablas mucho de sensaciones en Mm, el primero. Ya no es tanto, y quizá en los otros no tanto, pero el primero, yo creo que esta sensación de
el rato de la siesta, ¿no? Y la piscina, los momentos que se zambulla en el agua y cuando sale y cómo o sea, es como muy sensorial todo este primer bloque. Es lo que tiene la infancia, yo creo, ¿no? Todavía no somos tan verbales, todavía no estamos procesando la realidad tanto a través del lenguaje o a través de la argumentación o a través de códigos sociales que ya tenemos metidos en la cabeza. Y creo que tenemos estamos más en el presente y entonces tenemos muchísima más atención a las sensaciones. Esto, em, digamos que yo me di cuenta después de haber escrito el libro, observándolo yo misma, ¿no? Pero fue algo que surgió cuando yo me puse a retrotraerme a mi infancia y a imaginarme la infancia, ¿no? Y de repente es como que abres una granada y la estás mirando y te estás fijando mucho en ella y te metes en la piscina y eso es todo lo que hay, ¿no? Tú no estás pensando en, bueno, ¿qué hora es? Ya habría que ir haciendo la cena. Estás solo en el momento en el que estás y eso hace que le pongas más atención al mundo y que sea más sensorial, yo creo. Y si nos vamos al segundo capítulo y la historia de Charlie, Mm. yo creo que increíble descripción de lo que es el primer amor y todo lo que sucede, ¿no? La primera vez que la adrenalina se dispara de esta manera. Sí, yo creo que también como, bueno, ahí yo creo que también ha cambiado, quiero creer, que han cambiado ya un poco las cosas, ¿no? Pero también estas adolescencias tan codificadas, esta relación chico-chica tan codificada Totalmente. y, y bueno, pues también ese sufrimiento adolescente que te parece que no tiene fin, ¿no? Pero claro, es que cuando lo estás viviendo es lo peor que te ha Se pasado te hasta la está yendo fecha. la vida y Claro, claro. Es otra cosa que me han dicho mucho los lectores, ¿no? Todos hemos tenido un Charlie, o yo también tuve mi Charlie y bueno, fue la parte que más me costó, la de la adolescencia, la verdad, porque la protagonista estaba perdida, la protagonista estaba que no sabía por dónde le venía el aire y eso fue muy difícil de contar. Creo que es súper difícil narrar con cierta justicia la adolescencia, la verdad, porque es una época muy intensa, muy confusa, pero que también tiene cosas buenas y adrenalínicas y también cosas muy malas, y quieres pertenecer y no sabes ni a qué, mm, ¿no? Y no sabes ni quién eres todavía, o te estás descubriendo, te estás conociendo, ¿no? claro, entonces, claro, contar a un personaje que no sabe quién es, pues era difícil. Más difícil que hablar en el tercer bloque de la abuela y de casi la despedida Sí. de Belaúndia Fu. Mucho más difícil. La tercera parte fue la más fácil, la que yo tenía más clara desde el principio. Yo tenía muy claro cómo acababa el libro y fue la parte más sencilla, sí. Eh, sí, fue lo más fácil de escribir realmente. Pese a que dentro de la historia es la más dura. Claro, pero bueno, claro, yo ya había procesado la historia cuando la escribía, es una de las partes más duras, pero también es una parte con menos ambigüedad, por ejemplo, que la de la Mm. adolescencia. O sea, a la hora de escribirla para mí estaba más clara hacia dónde tenía que ir el libro, cómo tenía que acabar, qué es lo que tenía que contar ahí y cómo se tenía que sentir la protagonista. Y de algún modo también el libro está construido para llegar ahí, de modo que cuando llego ahí ya sé lo que tengo que escribir. No me resultó difícil la tercera parte. Y de trasfondo, atravesando todas las etapas, la familia, pero también los amigos. Hay un homenaje a la amistad de alguna manera muy bonito y a ciertos amigos. Hay también el desengaño dentro de la amistad, pero hay amistades muy fieles que atraviesan toda la historia. Sí, totalmente. De hecho, metí ese desengaño de la amistad porque me parecía que me estaba quedando demasiado happy, ¿no? El tema de la amistad. Pero, pero bueno, yo creo que son, y lo estamos viendo ahora también, compañeros tan importantes como la familia y como la pareja. Y para mí era importante que se viera que son afectos tan importantes como los otros, ¿no? Como que a veces hemos hablado de los amigos como una segunda categoría y, y yo creo que son igual de importantes en la vida adulta y igual de importantes en la configuración de quiénes somos, ¿no? De quiénes nos empezamos a rodear cuando salimos de nuestra casa, también es fundamental a la hora de construir la identidad. Y diría que bueno, evidentemente durante la infancia, pero incluso durante la adolescencia son mucho más importantes que la pareja o el chico que te gusta, vamos. O Sí. sea, creo que los amigos son fundamentales y que a veces no se les ha dado el papel que tienen en la configuración de la identidad y en la vida de una persona.
posible que precisamente se les empiece a dar esa importancia en el momento en que Marta escribe el libro, cuando ya ha pasado por las 4 fases? Que se valore la amistad una vez hemos atravesado todo eso y dices: "Siguen aquí", ¿no? Puede ser, claro, nunca lo había pensado, pero puede ser. Em, sí, también creo que en la adolescencia ya vemos, quizá en la infancia menos, porque estamos ahí en el verano además y ella no está en el cole, pero en la adolescencia yo creo que vemos también ya cómo los referentes han pasado a ser los amigos, ¿no? Ese momento en el que tus padres no tienen ni idea de la vida y son idiotas y no te sirven para nada, y en quien te empiezas a fijar es en tus amigos, ¿no? O en los de 2 cursos más, pero ya tus coordenadas no están en casa, sino fuera. Estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de despedirnos sí que te queríamos pedir, por favor, ¿cuál es tu libro de cabecera? Que así nos apuntamos las recomendaciones nosotras. Es que es tan difícil decir esto que no lo sé, no, o sea, será mentira lo que diga, pero pues ahora estoy releyéndome mucho Una habitación propia, de Virginia Woolf, Ujú. que creo que es un libro súper citado y muy mal leído. Y creo que es buenísimo, y es buenísimo a nivel, o sea, habla de las mujeres y de la escritura, pero habla de la vida, habla de muchas más cosas, y es un libro que recomiendo mucho leer con atención, porque yo misma creía que lo había leído y me había leído 17 fragmentos, pero no me había puesto bien a leerlo, y es un libro muy inteligente. Pues con esa recomendación nos quedamos y ahora sí, Marta, muchas gracias por habernos visitado hoy en casa, en la Casa de Puño y Letra, y te seguiremos bien de cerca todo lo que sigas haciendo, que nos encanta. Gracias a vosotras, un placer. Gracias.